Hola a todos y bienvenidos al canal de libros de la editorial Deusto. Hoy vamos a hablar de un libro que me hace mucha ilusión presentaros a todos. Es el primer libro de Ignacio Varela. Se titula Por el cambio, 1972-1982, cómo Felipe González refundó el PSOE y lo llevó al poder. Es un libro apasionante que aborda uno de los momentos más críticos y más trascendentes para la historia democrática reciente en España, que es el triunfo de Felipe González en las elecciones de 1982. Sobre ese periodo histórico que nadie como Ignacio Varela conoce, ha escrito desde el conocimiento, sobre todo, de alguien que estaba en la sala de máquinas del PSOE en aquel momento. Buenas tardes, Ignacio. Muchísimas gracias por estar aquí. Encantado. Explícales un poco a los lectores qué se van a encontrar por el cambio. Bueno, yo creo que es más fácil si explico lo que no se van a encontrar. O sea, que se van a encontrar muchas cosas, entonces. Claro, no, se van a encontrar una mezcla. No van a encontrar un libro de historia, porque yo no soy un historiador. Tampoco van a encontrar un libro de memorias propiamente dichas. No es adecuado que escriba un libro de memorias. Quien tiene que escribirlo es el protagonista y no yo. Y tampoco van a encontrar una tesis de politólogo, digamos, un libro de análisis. Pero sí van a encontrar una mezcla de esas tres cosas. Es decir, tiene una parte inevitable de crónica histórica, otra parte inevitable de memoria personal y una parte que tiene que ver con mi oficio, mi profesión, de análisis, de interpretación o reinterpretación de un periodo histórico muy determinado, que es una década, la década que va entre el año 72 y el 82, y centrada sobre un objeto, que es el Partido Socialista y lo que sucedió en él durante esos 10 años. Por tanto, tampoco es un libro sobre el año 82, porque realmente el año 82 es el final del proceso y además es la parte más conocida. Es más bien una reconstrucción desde el punto de vista de alguien que, al menos en parte, vivió desde dentro ese periodo, de todo el proceso que condujo o que desembocó en la victoria hace 40 años de Felipe González y del Partido Socialista. Por lo tanto, y además me he detenido especialmente en la parte menos conocida, que es la de los orígenes, la de los primeros años 70, porque me parece que lo que sucedió en el 81, en el 82, forma parte de la historia de la transición española y está muy descrito y muy bien. Yo hago mi aportación, pero verdaderamente yo creo, he hecho el esfuerzo, digamos, de centrarme mucho más en cómo se gestó aquello y cómo llegamos a desembocar en ese punto. La historia de cómo se fragua una fecha que estará para siempre en la historia de España, que es el 82. ¿Hasta qué punto tú consideras que es trascendente ese momento histórico y qué significa, ¿no? ¿Qué significa esa gran victoria del socialismo? Que incluso algunos creen que pone punto final a la transición. Bueno, hay muchas teorías sobre la duración de la transición. Hay quienes la ven como un periodo muy largo que empieza casi con la muerte de Franco y termina en el 82. Yo soy más bien partidario de la teoría de la transición corta. Es decir, para mí la transición en España se caracteriza por dos cosas. Por un propósito, que es cambiar el régimen político, cambiar la dictadura por una democracia, y por un método, por una forma de actuar, que es el consenso. Bueno, realmente el único periodo en el que ambas cosas coinciden es el periodo que empieza, desde mi punto de vista, con el nombramiento de Adolfo Suárez o con la llegada de Adolfo Suárez al gobierno. Los lectores también se van a dar cuenta de una cosa, que es que tenemos una mosca en el estudio, la tradicional mosca de los estudios. Y culmina con la aprobación de la Constitución, que es cuando verdaderamente se puede hablar de que ha habido un cambio de régimen y además es donde se pone punto final al consenso como método político.
Ahora bien, la victoria del 82, quizá podríamos hablar de ella como una especie de segunda transición o como de nueva transición. Y la trascendencia deriva, visto desde el momento en que se produjo, por el extraordinario simbolismo histórico que tenía, que los herederos de los perdedores de la guerra civil alcanzaran el poder y además lo alcanzaran de una manera pacífica, democrática y sin ninguna clase de trauma, cosa que era completamente desconocido en la historia de España, y sobre todo la trascendencia se la da lo que pasó después, que es que abrió la puerta a lo que yo considero que es el periodo más intensamente reformista de la historia moderna de España. Sobre todo los 4 primeros años de la primera legislatura del gobierno de Felipe González, yo si la tuviera que caracterizar históricamente la caracterizaría así, como el periodo más intensa y productivamente reformista de la historia moderna de España. Bueno, no vamos a hacer spoilers, pero el libro comienza contando una anécdota, bueno, incluso divertida, diría, sobre cómo se gesta el famoso lema electoral, el inmortal lema electoral de "por el cambio". No vamos a desvelarlo, pero claro, sí surge una pregunta, ¿no? ¿Qué hacía un chico como tú en un sitio como ese? Pues hacía lo mismo que hacía mucha otra gente de mi generación, que es hacer cosas impropias de nuestra edad. No teníamos que estar haciendo eso a esas edades de ninguna manera. Mira, una de las cosas que pasó en España es que la dictadura amortizó una generación entera, que fue la generación de mi padre, de mis padres, a los cuales la guerra civil los pilló muy jóvenes, casi adolescentes, y la democracia los pilló ya mayores para hacerse cargo del país. Y entonces saltamos por encima una generación y de repente nos encontramos gente extraordinariamente joven haciendo cosas propias de adultos. Y bueno, fíjate que en el año 82, que es cuando termina esta historia, tenía 28 años. Es decir, era un niño. Bueno, pues ya llevaba 12 años haciendo política. Entonces, realmente, y yo soy de los más jóvenes de esa generación, ¿no? Felipe González tiene 12 años más que yo, ¿no? En fin, y llegó a la Secretaría General del Partido Socialista con 32 años. Y en esos 12 años hizo lo que hizo, ¿no? Entonces, pues sí, ¿qué hacíamos? Hacíamos cosas de mayores porque no había otros, que eran nuestros padres, que hubieran llegado a tiempo de hacerlas. Y esa es una característica muy propia de aquella época, ¿no? Es extraordinario, la extraordinaria juventud de prácticamente toda aquella generación de dirigentes políticos, a ambos lados de la... Tengo que decir que erais jóvenes, pero no solamente jóvenes. Había gente muy buena y muy preparada. Si uno echa un vistazo a quiénes eran los miembros que componían el primer gabinete de Felipe González, eran, bueno, gente muy buena. Sobre todo yo, hay veces que tengo el vicio de comparar con algunos de los ministros que tenemos ahora, ¿no? No hace falta poner nombres por no hacer agravios comparativos, pero resulta un poco lacerante la comparación, ¿no? Es decir, no solamente había gente joven, sino que había gente buena. Y además, bueno, era más notable todavía esa valía política, teniendo en cuenta que era un país sin cultura política democrática en las 4 décadas anteriores. Y sin embargo se pusieron a trabajar, os pusisteis a trabajar y os salió natural lo de la democracia. Lo de hacer la democracia os salió muy natural. Hay una cosa que algún día escribiré cuando me recupere de esto. Y es que si tú examinas todos los presidentes de nuestra democracia, desde Adolfo Suárez hasta el actual incluido, su mejor gobierno ha sido siempre el primero. Por alguna extraña razón, pero... Echan el resto ahí. Adolfo Suárez, Felipe González, todos los que han seguido, su mejor gobierno siempre ha sido el primero.
a continuación, en las sucesivas remodelaciones, crisis, como quieras llamarlo, lo único que han hecho ha sido irlo estropeando, ¿no? Y es verdad que en el primer gobierno que formó Felipe González, si lo repasas nombre por nombre, pues te salen fácilmente, no voy a citar los nombres, pero vamos, están en la cabeza de todo el mundo, al menos 7 u 8 personas que posteriormente han demostrado que tenían fácilmente nivel de primer ministro. Es una cosa extraordinaria, ¿no? Y que eran extraordinariamente jóvenes, ¿eh? O sea, gente que la edad media de aquel gobierno pues era 40 años, como el presidente, ¿no? Cuenta Felipe González una cosa muy interesante de identidad generacional. Él dice, mire, cuando yo llegué yo tenía 40 años y la media de mi gobierno era de 40 años. Cuando me fui, casi 14 años después, tenía 54 años y la media de edad de los ministros de mi gobierno era 54 años. Que de alguna manera hay una cosa de acompañamiento generacional, pero sí es verdad que en aquel primer gobierno, repasándolo ahora nombre por nombre, pues era de una categoría extraordinaria, como han demostrado muchos de ellos en los años que han seguido. Y luego lo que pasa es que teníamos, lo que se produjo fue una conexión extraordinaria con la mayoría social, una cosa completamente irrepetible, ¿no? Ese estado de comunión con un país, ¿no? El hacerse cargo del estado de ánimo que decía Felipe González. Claro, pues todo nace de un modelo de liderazgo, que es el modelo de Felipe González, que yo siempre he pensado, y además lo he comentado con él a veces. Le he dicho, tú gobernabas el Partido Socialista, desde una alianza previa con la sociedad. En fin, hacía que el partido caminara por donde naturalmente no habría caminado, desde una alianza previa de él con la sociedad que resultaba imbatible. Lo que pasa es que eso, porque yo creo que hay que reconocer, es un signo de la época. Es decir, si tú tomas los cuatro grandes líderes de la transición española, aparte del rey, Felipe González, Adolfo Suárez, Fraga, Santiago Carrillo, tienen ese rasgo en común, y es que en aquel momento todos ellos, de una u otra manera, fueron en dirección contraria a la que sus bases sociales y partidarias naturalmente se hubieran dirigido. Es decir, obligaron a sus bases partidarias y a sus propias bases sociales a caminar por un camino por el que ellas espontáneamente no habrían caminado. Bueno, eso es ser un líder, ¿no? Ir por delante, ir guiando al... Exactamente, es proponer, primero, como dice Felipe González, hacerse cargo del estado de ánimo de la sociedad. Segundo, proponer un proyecto. Y tercero, convencer a una mayoría de que ese es el camino que hay que seguir. Pero, igual que se puede decir que el Partido Socialista espontáneamente, bueno, primero había que resucitarlo, ¿no? Que es lo que hicieron estos señores en el año 72, 73, 74, que son unos años en los que estaban pasando cosas que resultarían trascendentales sin que nadie lo supiera, porque pasaban en Toulouse. De repente, en el año 72, pues estaba celebrando un congreso donde estaban allí 100 o 200 personas reunidas, que nadie en España lo sabía, y ahí se estaba gestando la reencarnación, resurrección, refundación, llámalo como quieras, del Partido Socialista, que 10 años después llegaría al poder. O sea, que sucedían cosas trascendentales un poco a espaldas de la sociedad. Oye, y hablando de Felipe González, ¿cómo es trabajar con un tipo como Felipe González? A ver, Felipe González es un personaje complejo donde los haya, caleidoscópico. Digo en el libro. Lo bueno que tiene este libro es que los spoilers dan igual porque se sabe cómo termina la historia. Por tanto, no le vamos a... Se sabe de antemano, ¿no? Yo digo en el libro que la hermenéutica de Felipe González es una asignatura que muy pocos han aprobado, ¿no? Y algunos
todavía siguen sin aprobarla y todavía no saben por qué. Pero, en fin. Pero a mí lo que es, de todos los rasgos de la personalidad política de Felipe González, cuando trabajas más o menos cerca de él, o en una media distancia saludable, que a mí me parece la más saludable de todas, todo el mundo subraya una cosa que es muy obvia, muy evidente, que es esa extraordinaria capacidad de hipnosis, de fascinación, la vis comunicativa del personaje, ¿no? Eso es absolutamente evidente, no hace falta insistir en ello, es lo que caracteriza. Bueno, pues a mí lo que siempre me llamó la atención, incluso hasta el punto de llegar a irritarme en algunos momentos, era la longitud de visión. Y porque esto sigue siendo así a sus 80 años, ¿no? Es como estos jugadores de ajedrez que cuando tú, después de mucho estudiar, después de haberte estudiado 500 partidas o 1000 o 2000 partidas, eres capaz de prever los 5 próximos movimientos, se lo cuentas y el tipo intuitivamente resulta que te prevé 4 movimientos más adelante de donde tú has llegado. Y eso, para alguien que se las da o se las daba de profesional del análisis político, de la sistemática, de la estrategia y tal, era al mismo tiempo fascinante y un poco irritante, ¿no? Es decir, como este señor llevó una semana trabajando con técnicas profesionales sobre este asunto, se lo cuento y el tipo sobre la marcha en 5 minutos resulta que me lleva la jugada 10 metros más lejos de donde yo he conseguido llevarla, ¿no? Esto es una cosa que lo ha caracterizado siempre, que lo sigue caracterizando en este momento cuando hablas con él, y a mí personalmente es de su personalidad lo que siempre me ha llamado la atención, por encima incluso de esa capacidad comunicativa que además en su caso no tiene mucho mérito porque creo que es completamente innata, o sea, que sencillamente, bueno, pues nació con ello, ¿no? ¿Se tiene o no se tiene? Bueno, eso de cerca y en perspectiva, ¿cuál es la talla del personaje histórico? A ver, yo creo que Felipe González es muy difícil sintetizarlo en pocas palabras, pero yo creo que es el gran modernizador de la historia de España moderna. Es decir, es el tipo que, bueno, después de casi, decía Salvador de Madariaga, que la Guerra Civil Española no duró 3 años, duró 150. Tuvimos 150 años de guerra civil expresa o latente, que después de tantos siglos de atraso histórico, de aislamiento, de tal, bueno, se hace el esfuerzo histórico de traer la democracia, que consistió fundamentalmente en una cosa, y es que los hijos de los ganadores de la guerra decidieron que la convivencia valía más que su victoria, y los hijos de los perdedores decidieron que la libertad valía más que su revancha. Y en eso consiste la transición. Bueno, aquello que incluso había adelantado aquella generación del 56, Semprún y compañía, sí, que por primera vez reúnen en un solo sujeto los dos bandos de la guerra civil. Dicen, nosotros, hijos de los vencedores y de los vencidos. Sí, algo así. Nosotros... Pero eso había que hacerlo realidad. Y se hace realidad fundamentalmente por un mandato social. Es que en el año 74, 75, 76... la sociedad española estaba, yo a veces he dicho que la transición, el motor de la transición fue el miedo de la sociedad a repetir de ninguna manera una matanza como la guerra civil. Cualquier político que en aquella época hubiera tirado por ese camino habría sufrido un castigo social fulminante. Bien. Pero a partir de ese momento quedaba por hacer otra cosa, y es meter a España de verdad en el siglo XX, cuando el siglo XX estaba ya terminando. Y esa es la obra de Felipe González. Es decir, fíjate que en aquel momento, en aquella campaña del 82, si tú salías a la calle y preguntabas a cualquier persona qué es lo que este señor quiere hacer con España, con distintos niveles de sofisticación o de elaboración, pero todo el mundo te decía lo mismo. Pues mire, lo que quiere hacer es, primero, consolidar la democracia, segundo, modernizar el país,
Tercero, meternos en Europa. Y hay una cuarta parte, que es empezar a construir ese Estado social que tienen en Europa y que aquí no tenemos. Bien, pues ese fue el proyecto que él propuso a los españoles y finalmente fue el proyecto que realizó. Es decir, si hay que sintetizar la obra política de Felipe González, del gobierno del Partido Socialista, pero liderada por él, sin él no hubiera sido posible de ninguna manera, yo diría que lo que nos dejó fue una democracia consolidada, es decir, despejada de cualquier riesgo de golpismo, involución, etcétera, etcétera, que nos dejó un país modernizado. El salto de modernización que dio España en esos 12 o 13 o 15 años fue absolutamente extraordinario. Saltamos como 20 o 25 años en la historia, que nos dejó metidos en Europa, rompiendo casi 200 años de aislamiento. Y, por último, que dejó sentadas las bases de esas cosas que hoy valoramos tanto, como son un sistema sanitario universal y para todos, un sistema educativo universal y para todos, es decir, eso que se llama, con una expresión que a mí nunca me ha convencido, pero en fin, el estado del bienestar. Bueno, pues eso se produjo después del momento en que acaba esta historia, porque es su obra de gobierno, ¿no? Pero para eso, antes, había que construir el instrumento político con el que hacerlo. Y entonces esta gente, pues un grupo de jóvenes sevillanos, acompañados o conectados con unos dirigentes históricos que había en el País Vasco y tal, pues decidieron que se podía intentar resucitar una sigla que prácticamente había desaparecido comida por la historia, y se podía, pues eso, refundar, resucitar, como quieras. Hay una discusión sobre eso, y cuando digo esto, los veteranos socialistas se irritan muchísimo conmigo. Yo sostengo que no se puede hablar estrictamente de un partido con 150 años de historia, sino de una sigla con 150 años de historia. Esa iba a ser mi siguiente pregunta. De una sigla con 150 años de historia, bajo la cual han ido produciéndose sucesivas reencarnaciones, o sea, bajo la cual han existido criaturas políticas completamente distintas entre sí, ¿no? Tú dices que el PSOE de Felipe González es sustancialmente distinto de lo que había sido el PSOE en los años 30 y sustancialmente distinto de lo que fue posteriormente el Partido Socialista después de Felipe González. Sí, bueno, yo creo que después de Felipe González hay un periodo, digamos, de continuación. Mira, en la historia de esa sigla hay tres líderes que entre los tres ocupan el 75% de su historia. Está Pablo Iglesias, el fundador, que dirigió el partido pues, desde su fundación hasta que se murió en el año 25. Luego hay un personaje clave muy desconocido que se llama Rodolfo Llopis, que fue el que dirigió el partido durante prácticamente toda la dictadura franquista y estuvo 40 años en el exilio como secretario general, y luego Felipe González, que lo dirigió durante 25 años, y bueno, y sus inmediatos sucesores. Yo creo que se podría incluso prolongar eso hasta la época de Rubalcaba, ¿no? Y esos tres periodos, si los examinas, en realidad lo que hay ahí son tres criaturas políticas completamente distintas en el ser, en el espíritu, en la funcionalidad y tal. Lo que pasa es que se llaman igual. Lo que da continuidad es la sigla. Pero entonces lo llamativo es que aquellos jóvenes de Sevilla y tal tuvieran la intuición de que esa sigla, que estaba prácticamente desaparecida porque había sido masacrada por la dictadura y que prácticamente había dejado de existir en la vida española, podía ser un instrumento para bueno, pues montar una izquierda no comunista, una izquierda democrática y tal, que consiguiera, pues, primero ganar la libertad y luego poner en pie un proyecto que fundamentalmente es un proyecto de modernización, de meter al país. Es que la España del 75 se parece mucho más
a la España de 1975, que es cuando murió Franco, se parece más a la de 1875 que a la de 20 años después. Se acelera la historia, ¿no? Efectivamente. Y en ese momento de acelerador histórico, bueno, tú hablas de que hay tres protagonistas por los que pasa todo, ¿no? Una especie de triángulo no siempre amoroso que forman Felipe González, Alfonso Guerra y Nicolás Redondo. Bueno, sin hacer demasiados spoilers, explícanos esto. En ningún caso amoroso. En ningún caso. Es difícil encontrar tres personalidades tan estructuralmente diferentes, distintas, incluso distantes, como esas tres, ¿no? Y con tres actitudes ante la vida tan dispares. Y bueno, y sin embargo fue una sociedad que funcionó mientras funcionó de una manera extraordinariamente productiva. O sea que yo, más que de una, ¿cómo has dicho tú?, sociedad amorosa. Triángulo amoroso. Triángulo no siempre amoroso. Yo hablaría de una sociedad política extraordinariamente fructífera y productiva mientras funcionó. Que en realidad esta tesis yo no la tenía cuando empecé a escribir el libro. Es decir, se me ha ido, la fui construyendo o la fui incubando a medida que iba escribiendo y a medida que iba reconstruyendo, sobre todo aquellos primeros años, ¿no? De los años 72, 73, 74, llegué a la conclusión de decir, bueno, es que aquí había tres individuos que interactuaban entre sí y todos los demás, militantes, dirigentes, luego ministros, en fin, todos, no éramos más que satélites orbitando en torno a uno de ellos, ¿no? Y entonces, pues cuando rozábamos los demás, bueno, pero eso fue así. ¿Qué es lo que pasó? Que aquel que estaba a partir de determinado momento, aquel que estaba en el vértice del triángulo, adquirió una dimensión que trascendía sobradamente, trascendía ampliamente, digamos, los estrechos límites domésticos de un triángulo, de un partido y tal. Y entonces eso generó en él y generó en la realidad objetiva una especie de pulsión emancipatoria de decir, bueno, yo para cumplir la misión que tengo que cumplir, pues tengo que rodearme de otro tipo, de un universo, tengo que construirme un universo de relaciones, influencias, tal, que me libere un poco de esta relación triangular y tal. Como no todo el mundo entendió eso exactamente de la misma manera, pues progresivamente eso se fue deteriorando. Pero lo que pasa es que la parte del deterioro es posterior al final de mi libro, afortunadamente, porque fue muy amargo. Y entonces pues yo he tenido la suerte de escribir hasta el punto en el que el triángulo funcionaba y de qué manera funcionaba. No era quizá un triángulo equilátero, más bien escaleno probablemente, sí, pero el triángulo funcionó. Pues Ignacio, ya solamente me queda una pregunta. Dime. ¿De qué vas a escribir después de esto? Escribiré, primero descansaré, me acordaré mucho de ti. ¿Y de mi familia? No, para bien, porque yo, como dije, como he escrito en algún sitio, no sé si he ganado una editora, pero sí he ganado una amiga, ¿no? Eso es lo más bonito que me han dicho en mucho tiempo. Y luego ya veremos. Yo escribo habitualmente cosas más cortitas, escribo artículos. Sí, pero no nos referíamos a esto. Pero en una como esta no sé si me vas a ver otra vez, ya veremos. Esperemos que sí. Muchísimas gracias, Ignacio. Y a los lectores ya saben que pueden comprar ya en preventa por El Cambio el primer libro de Ignacio Varela y esperemos que no el último. Muchas gracias. Gracias.